Habla el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. El Ministerio de Salud, a partir de la fecha, toma el comando operativo de todo el Sistema Nacional de Salud en todo lo que tiene que ver con la parte estratégica y operativa de las camas a todo el nivel nacional. Como ustedes saben, el Ministerio de Salud de hecho tiene la rectoría y, para ponerlo en términos sencillos, esa rectoría pasa fundamentalmente por lo que tiene que ver con los reglamentos, con las normativas, con lo que tiene que ver con los protocolos, por ejemplo, del manejo de ciertas enfermedades. En este caso, estamos pasando a un plano operativo siempre en coordinación con cada uno de los subsistemas que están representados aquí en la salud pública. Vale decir, tenemos por un lado al Instituto de Previsión Social, a las fuerzas públicas, y tenemos también a la universidad que representa al Hospital de Clínicas. Entonces, esto nos va a permitir una mejor coordinación, una mejor complementariedad para poder dar respuesta a todos los desafíos que va a plantear la epidemia del coronavirus. Quisiera también enviar algunos mensajes. En primer lugar, a la población, agradecerles el esfuerzo que están llevando adelante. Todos sabemos que este sacrificio en términos económicos y personales realmente exige mucho a toda la población, pero tiene los efectos positivos que estamos buscando. Aparte del distanciamiento social, de evitar la aglomeración, es fundamental también presionar en el aislamiento, en el cuidado de los casos positivos y de los contactos. La suma de todos estos esfuerzos nos va a permitir impactar en mayor medida sobre la epidemia. También es importante trasladar un mensaje a la población de que no debemos estigmatizar, no debemos discriminar a los ciudadanos que estén como contactos, como aislamientos o como casos positivos. Muchos de nosotros podemos estar en esa situación muy pronto. Se trata no de enfrentar a los pacientes afectados, sino se trata de enfrentar al virus. Por otro lado, también quiero dirigirme a los compañeros de salud, muy especialmente, agradecerles la predisposición. Tenemos otro desafío que se presenta, tenemos que estar una vez más a la altura. En toda actividad humana, pero sobre todo en la actividad que tiene que ver con la parte médica, asistencial, de los enfermeros, de todo el personal asistencial profesional de distintas especialidades, personal administrativo, personal de apoyo de los hospitales. Convivimos casi de manera inherente con el desafío de manejar los temores propios y ajenos. Convivimos también con el desafío de la enfermedad y de la incertidumbre. Pero justamente lo que hace el personal de blanco es refugiarse en su vocación y en la ciencia, en su capacitación para poder enfrentar. Entonces, yo les pido a todos que demos nuestra mejor versión para hacer frente a un gran desafío. Finalmente, quiero dirigirme también a la industria. Estamos viviendo un tiempo realmente importante de un enorme desafío. Sabemos que hay un contexto internacional que hace que los precios se eleven, pero pedimos a la industria, a aquellos que importan materiales que son sensibles, que los ofrezcan a un precio razonable. También instamos a la industria nacional para poder entrar en estos rubros que son muy sensibles, y de hecho lo están haciendo. Tenemos al menos un par de industrias que están haciendo ese esfuerzo. También tenemos un trabajo coordinado con el SNPP para la fabricación de estos insumos que son tan delicados. Estamos trabajando con un sistema de aprobación rápida en prácticamente 24 horas de registros sanitarios de insumos de este tipo. Así que, en una palabra, estamos realmente frente a un gran desafío. Es casi una guerra, como mucha gente lo ha planteado, y entonces, como lo hemos hecho históricamente, debemos recurrir a la creatividad para poder producir nosotros mismos las necesidades que tenemos y sobre todo enfrentarnos, como decía, con gran altura. A todos es tiempo de patriotismo, es tiempo de solidaridad. Así que, sin más, yo les agradezco mucho y estamos abiertos a las preguntas que pudieran tener. Muchas gracias.
Ministro, buenos días. Estamos en vivo para Radio 1 de Marzo. Primeramente, preguntarle sobre la evolución de estos pacientes que ya tienen confirmado el coronavirus y también puntualmente para aclarar. Se hablaba de que una paciente es una doctora y que estuvo en el hospital de trauma sin obedecer la cuarentena correspondiente. ¿Eso es cierto? ¿Se puede aclarar eso, ministro? Sí, no voy a hacer alusiones personales, pero tenemos en este momento 11 casos confirmados. De esos 11 casos confirmados tenemos 4 personas que están internadas, 2 de ellas en estado crítico aún, en la terapia intensiva, y 2 en buen estado general, en franco estado general. En el caso número 11, digamos, tenemos un caso que está en buen estado general. Hay una conexión que hay que revisar en este momento, dado que la persona que había venido, que es familiar del caso 11, que había provenido de México, en este momento tuvo un dato inicial negativo. Entonces ese test va a volver a chequearse en el día de la fecha, entonces vamos a poder darles una información más acabada al respecto para confirmar o no la conexión con México. Ministro, una pregunta. Estamos más o menos a la mitad de la cuarentena. ¿Se plantean desde el Gobierno alargar otra semana más? Siempre es una posibilidad esa. Necesitamos al menos 10 días para poder hacer una valoración inicial. Y en ese sentido ver cuáles son las respuestas hasta aquí. Por el momento todavía estamos barajando muchas variables. Como ustedes saben, esto tiene, como decía, un gran sacrificio económico y personal, y tenemos que sopesar esto frente a la amenaza que tendría la explosión de la epidemia y la posibilidad de una demanda realmente extrema del sistema de salud. Entonces, siempre tomamos esas decisiones muy responsablemente, primero dentro de la cartera, para después sugerir al señor presidente, que es quien toma las decisiones finales. Ministro de Radio Ñandutí, ¿cómo se está monitoreando la situación a nivel interior del país sobre casos sospechosos? Porque la sensación que hay es que solamente se está priorizando capital y central, para dar esa tranquilidad también a la gente sobre el monitoreo que se está haciendo a nivel también país, porque hay varias denuncias en las redes sociales que lógicamente es importante también aclarar para dar tranquilidad por sobre todas las cosas sobre supuestos casos en algunos departamentos. Sí, bueno, se hace a nivel de todo el país, precisamente con la colaboración de varios de los ministros que me acompañan aquí hoy. De hecho, en el día de ayer hemos tenido intervenciones incluso en algunas zonas del interior del país, en un caso particular en la zona de Cordillera, por ejemplo, y lo estamos haciendo de esa manera, pero yo debo enfatizar de manera muy realista que debemos descansar siempre en la concienciación de la ciudadanía, para que todas estas medidas que estamos tomando tengan el efecto pleno que deseamos. Definitivamente necesitamos que la ciudadanía esté concienciada para que todos podamos proteger a nuestros familiares, ¿sabes? Cada paso que damos en el sentido correcto nos permite, primero que nada, fortalecer nuestro sistema de salud y también salvar más vidas. Así que quiero instar una vez más a la ciudadanía que siga colaborando en ese sentido. Ministro Oscar Lovera, de Unicanal, sobre el mismo punto. En el este del país también hay mucho rumor sobre un supuesto caso que ya confirmado en Foz de Iguazú, que tuvo contacto con otras 200 personas en un evento social. ¿Cómo está manejando eso? Luego el procedimiento también con chinos taiwaneses, ellos están en cuarentena. ¿Cómo se está controlando eso, ministro, para llevarle paz también al este del país? Sí, el señor presidente ha dado instrucciones claras en el sentido de apoyar firmemente a todas las medidas que ha tomado desde el punto de vista sanitario. Entonces estamos trabajando con intensidad y de manera, cuando hace falta, coercitiva, para poder generar la tranquilidad que necesita todo el pueblo. Naturalmente están activas las dependencias del Ministerio de Salud Pública que se encargan de la vigilancia. Se trabaja de manera coordinada con todas las instituciones. Ministro, ¿cuál es la cifra de los casos sospechosos y cómo se va monitoreando estos casos, ya que si bien tenemos tasa baja de confirmados, para saber también el número? Sí, como les expresaba ayer, estos números son muy dinámicos siempre, y realmente, literalmente cambian conforme estamos hablando, ¿verdad? Aproximadamente el número siempre
de casos en estudio son como unos 150 y los casos sospechosos estarían alrededor de una veintena más o menos. Recordemos que para nosotros tiene que ver no solamente aquellos que están relacionados con los casos confirmados ya como contactos, sino también aquellas personas que desarrollan síntomas y que hayan provenido de zonas de circulación viral. Buenos días. Para el ministro de Defensa Nacional, los trabajos en frontera seca, ministro, ¿qué tipo de tareas está cumpliendo las Fuerzas Armadas? Buenos días para todos. Primeramente quiero decir de que estamos ante una amenaza que es grave, que constituye el coronavirus y que es necesaria la suma de voluntades de todos los habitantes de nuestro país para poder lograr lo que se llama la conciencia colectiva, de acatar todas las medidas asumidas de manera drástica y responsable por el gobierno bajo la orientación del señor presidente, y que con esa suma de las individualidades vamos a llegar probablemente al éxito. Con relación a la pregunta, la institución militar desde un primer momento está apoyando todas las medidas y en las fronteras se están reforzando todos los destacamentos que tienen la responsabilidad de la jurisdicción que le corresponde. En Pedro Juan Caballero ustedes podrán observar de que existe destacamento y elementos militares reforzados controlando el ingreso y también el egreso de las personas. En Ciudad del Este, la base naval está cumpliendo con la restricción de la salida y también un estricto control apoyando a migraciones y a las otras instituciones encargadas del control de frontera. Para el ministro de Salud. Ministro, ayer se hablaba nuevamente de fondos para su cartera. Hoy gente del Hospital de Clínica manifestaron de que no tienen los insumos necesarios, ya que fueron todos utilizados en el momento del tema de la epidemia de dengue. ¿Esos fondos también iría destinado para el Hospital de Clínica, ministro? Absolutamente. Este es uno de los motivos principales por los cuales tiene mucho sentido lo que estamos planteando en este momento. No solamente la coordinación a cargo del Ministerio de Salud, sino naturalmente el apoyo a cada uno de los subsistemas de salud que están aquí representados. Cada uno de estos subsistemas, dependiendo de la zona del país de la que estemos hablando, tiene fortalezas y tiene debilidades. Y la complementación entre todos nosotros y la coordinación va a permitirnos tener realmente una acción potenciada. Por eso es que vamos a trabajar no solamente en lo que tiene que ver con la parte operativa, sino también en la parte del apoyo para cuestiones como equipos biomédicos, insumos, etcétera. Ministro, hasta ahora por día se hace un promedio de 25 pruebas de COVID-19. ¿Esto a qué se debe y si se puede aumentar en algún momento para mayor efectividad? Sí, la intención es aumentar el número de testeos. Esto tiene que ver con limitaciones desde el punto de vista de recursos humanos y también desde el punto de vista de los centros que pueden hacer el test. Es muy importante y me permito aclarar en este momento que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de aumentar el testeo se refieren exclusivamente al test que estamos haciendo en este momento, no a test rápidos que también están muy promocionados en este momento. Entonces, esa capacidad va a ir en aumento. Estamos ya con un fortalecimiento en términos de recursos humanos, de equipamiento, que nos va a permitir primero aumentar la capacidad del laboratorio central. Ya hemos autorizado desde la semana pasada al sector privado, que en este momento está cumpliendo con algunas normas de bioseguridad para poder efectivamente ofrecer el test. Hay un par de centros laboratoriales que Yolanda está haciendo, y vamos a hacer un apoyo decidido al Hospital de Clínicas. El Instituto de Previsión Social también ya está próximo a poder ofrecer el test. Lo propio va a ocurrir con apoyo nuestro eventualmente con el Hospital de Clínicas, y la idea es poder aumentar nuestra capacidad de testeo al máximo. Pero hay limitaciones que tienen que ver
con recursos humanos muy calificados y también de equipamiento de laboratorio que está en pleno proceso de ser francamente mejorado. Ministro, habló de lo que sería la importancia de llegar al 10º día para ver esta posibilidad de extender este periodo de cuarentena. Pues, pensando en lo que sería la llegada de Semana Santa, ¿ya se analizó eso de extender, aprovechar Semana Santa para hacer que la gente siga en sus casas? Y también sobre este punto de importante de no discriminar. Esto se relaciona mucho con el pánico. Y el pánico sale por esta información última, por ejemplo, que salió de que el virus se podría encontrar en el aire. Hablamos nuevamente en cuanto a la circulación viral. Cualquier persona que tenga algún síntoma ya debe preocuparse, o siguen insistiendo con esta necesidad de que haya existido contacto con una persona que haya llegado del exterior, o cómo se da ahora este manejo. Sí, bueno, en términos generales, pero por un lado hay que ratificar que la transmisión se puede dar a través de secreciones de las personas, y generalmente cuando uno habla tiene unas gotitas, o cuando estornuda o tose, hay un alcance máximo que típicamente es menor de a 2 metros. Entonces esa es la forma que se contagia, no hay en aerosol en el aire, digamos, ¿verdad? Sí es muy importante, sobre todo para el personal de blanco que toma las muestras de hisopado. Ese es un escenario donde hay que tener mucho cuidado en particular, y también lo que tiene que ver con el contacto de las superficies. Por eso es que instamos al lavado frecuente de manos, ¿verdad? Yo sumaría una recomendación más, que es con el tema de los picaportes y demás, de tratar de usar la mano menos hábil. Entonces, porque generalmente la mano hábil es la que usamos para después tocarnos el rostro. Entonces, esas recomendaciones que hemos establecido de protección personal, lavado de manos, toser por la flexura del codo, no compartir utensilios, no compartir el mate o el tereré, usar tapabocas cuando tenemos síntomas respiratorios, así. Por el momento, nosotros, como he establecido en varias reuniones con ustedes, no podemos descartar la circulación comunitaria en este momento. Cuando confirmemos eso plenamente, vamos a poder decir con toda certeza realmente que todos los casos deben considerarse de riesgo. De hecho, en este momento nos manejamos en esa forma, ¿verdad? Pero muy pronto probablemente vamos a tener una definición ya clara de circulación comunitaria. Y no quiero extenderme mucho, pero solamente recordarles que nuestro testeo tiene 3 grupos. Un grupo que son los contactos de casos confirmados, otro grupo que tiene que ver con personas que vienen de fuera, del extranjero, y tienen síntomas, y un tercer grupo de muestras al azar de pacientes que han consultado en hospitales del sistema, que se llaman hospitales centinelas, que han consultado por problemas respiratorios, y se hacen los testeos a los efectos justamente de poder probar la circulación viral en la comunidad. Ministro, ayer el canciller nos informó un poco en líneas generales de la reunión del Mercosur. Si nos puede precisar hoy usted qué medidas se tomaron en cuanto a salud, y sobre todo qué información recibieron de su homólogo brasileño. Sí, bueno, ayer estuvimos hablando en la reunión particular que fue presidida por el canciller, estuvo circunscripta alrededor de las medidas de los puntos de entrada al país, de fronteras, y sobre todo la facilitación del traslado de connacionales de los distintos Estados miembros del Mercosur que hayan quedado varados fuera digamos, de la región, y que necesiten volver a los distintos países. Entonces, se han establecido mecanismos de colaboración a los efectos de garantizar la vuelta de los distintos ciudadanos del Mercosur. Brasil se comportó más o menos en el mismo tono. Pero algo en concreto que les dijera, a ustedes les preocupa, sobre todo la preocupación principal de los paraguayos ahora mismo está siendo la dejadez que hay por parte de Brasil. El ministro de Salud de Brasil, ¿qué les dijo al respecto? Bueno, nosotros hemos hablado con el ministro, compartimos simplemente la importancia de las informaciones de vigilancia sanitaria. Cada uno de los países toma decisiones basadas en su realidad. Nosotros asumimos las nuestras respecto a, por ejemplo, el hecho de que estamos saliendo de una gran epidemia de dengue, y también a un sistema de salud que se satura con relativa facilidad. Entonces, las realidades de cada uno de los estados es distinta. Pero como bloque y como país que hace frontera con Brasil, ¿les preocupa la situación de Brasil? Bueno, naturalmente estamos todos preocupados con lo que es a nivel mundial y con lo que es la región en general, ¿verdad? Hay un aumento de casos que era de esperar en la región.
y de hecho las medidas que tomó Paraguay han sido replicadas por todos los demás países, entonces es importante definir que efectivamente todos los países están preocupados con esta situación del coronavirus, ¿verdad? Incluido Brasil, naturalmente. Ministro, en relación volviendo al tema de las pruebas laboratoriales, esto se va también a pasar en la responsabilidad de laboratorios privados. Hay mucha gente que está un tanto preocupada porque esto podría demandar un alto costo. Si podría nuevamente puntualizar precisamente quiénes, una vez que esto obviamente quede habilitado, quiénes deben ir, y si de alguna u otra manera también pretenden hacer algún tipo de intervención en cuanto a un tope, en cuanto a lo que podría llegar a costar una prueba del COVID-19. Sí, no descartamos ninguna medida regulatoria. En primer lugar, lo que buscamos es que haya una mayor oferta de testeo. El testeo tiene que hacerse siempre en base a una indicación médica, ¿verdad? En este caso estamos hablando por el momento sobre todo de los casos de contacto, de los casos que provienen del extranjero y desarrollan síntomas respiratorios. Esa es nuestra nueva delineación de casos sospechosos. Una vez que se pueda confirmar 100% la circulación viral, entonces seguramente se va a extender este testeo aún más. Lo que respecta a los laboratorios privados, hay que hacer una salvedad, además de que han sido autorizados y una vez que tengan las condiciones de bioseguridad van a poder hacerlo sin ningún problema, pero en sus primeras etapas, para obtener una certificación del laboratorio central, todos los casos positivos y un porcentaje de los casos negativos de estos laboratorios privados van a ser chequeados de nuevo por el laboratorio central, ¿verdad? Para establecer un control de calidad antes de la certificación. Ya van a poder operar y no descartamos ninguna medida regulatoria en lo que tiene que ver con el precio propiamente. Pero nuestra intención es fortalecer a todos los demás subsistemas, como ya mencioné, que están aquí representados para que esto esté más disponible al público. También es importante destacar que el tiempo del testeo también es una cuestión que ya hemos establecido, como el mejor momento es entre el cuarto y quinto día de los síntomas. Entonces también hay que recordar eso, no hay rendimiento cuando una persona, por ejemplo, se hace el test sin síntomas, puede dar negativo y eso puede dar una falsa seguridad. Por eso hay un momento ideal para el control. Ministro, también aprovechando la ocasión de consultarle, desde el Ministerio de Salud Pública ustedes aseguran que lo que es la circulación del coronavirus existe una mitigación dentro de los hospitales públicos para evitar que se propague, porque hablamos siempre de infecciones intrahospitalarias y demás. Entonces, ustedes, el Ministerio de Salud, certifican que cada uno de los hospitales cumple con las normas estrictas para evitar que eso pueda propagarse ahí entre los pacientes. Sí, bueno, el Ministerio de Salud tiene una lógica de control de enfermedades respiratorias en general que es muy parecida a esto. En este caso tenemos un virus con mucha contagiosidad y entonces esas medidas se extreman y debe hacerse. Hay normas que están establecidas, hay protocolos que hemos elaborado a partir del Centro Operativo de Emergencia. También nos descansamos en los directores respectivos y también se hacen capacitaciones continuas de refresco. Muchas de las medidas no son distintas a las que se aplican como influenza. Entonces estamos siempre trabajando en por ejemplo, establecer flujos de pacientes de manera distinta cuando acudan al hospital por cuadros respiratorios. Ayer estuve en el hospital de Villa Elisa, por ejemplo, recorriendo, y ellos tienen dos accesos, uno para todas las quejas que no sean respiratorias y otra para las respiratorias, de modo a tratar de no mezclar la gente. Ese tipo de indicaciones y potencialmente hospitales dedicados solamente a enfermedades respiratorias es lo que vamos planteando. Ministro, le leo una información que surgió durante esta conferencia, esto está confirmado. La Cámara de Apelación confirmó la resolución de la jueza Leticia Paredes, que en un amparo ordenó que un paciente de internado en terapia intensiva de El Bautista con COVID-19 se ha trasladado a IPS. ¿Qué se puede significar sobre esto? Y también aprovechando la presencia del presidente del IPS, que si hay camas de terapia para poder recibirlo. Bueno, habrá que revisar seguramente si está dirigida a la institución del Instituto de Previsión Social. Ellos harán el análisis jurídico pertinente. No sé si, presidente. Muy buenos días para todos. Con relación a lo que está informando,
Nosotros normalmente acatamos todas las disposiciones y resoluciones judiciales. En caso de corresponder, estamos preparados para recibir este tipo de situación en el hospital Ingavi, que originalmente está diseñado para que sea un hospital de trauma, pero en atención a la situación en que estamos viviendo y siguiendo las indicaciones del ente regulador que es el Ministerio de Salud, vamos a equipar varias alas que tiene el hospital Ingavi para atender este tipo de casos de coronavirus. Para el ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni, ministro, si bien ahora la importancia y la urgencia que tiene salud pública es evitar la propagación del coronavirus, pero teniendo en cuenta que ya estamos cambiando de clima también, hay muchos casos ya de influenza, muchos niños que tienen tos y uno acude a los centros de salud, unidades de salud de la familia y ya ningún médico te quiere atender si no estás en una situación extrema. ¿Qué hace uno en ese sentido, ministro? Porque si necesitas tomar antibióticos, necesariamente vos te tienen que recetar los medicamentos y el ministerio siempre pide evitar la automedicación, pero si uno no recibe la asistencia, ese caso se puede agravar llegando incluso a una neumonía. Sí, bueno, nuestra recomendación general, como hemos establecido, es en el caso de síntomas leves, ¿verdad?, tratar de mantenerse en la casa. Cuando hay síntomas inquietantes, entonces sí hay que ir a los establecimientos de salud. Los profesionales de la salud, dependiendo del nivel de atención y de contacto que van a tener con potenciales pacientes, tienen ciertos requerimientos de protección personal. Por ejemplo, la persona que está a la entrada del hospital y que establece el flujo de tránsito necesita solamente un tapabocas y quizás guantes o no, ¿verdad? O el lavado frecuente de manos. Y las personas que van a hacer una evaluación del paciente y sobre todo aquellas que tienen que tomar una muestra de hisopado, por ejemplo, sí deben tener todas las medidas pertinentes de cuidado con una bata quirúrgica, la mascarilla, incluso las lentes, ¿verdad?, que de protección que se usan. Y aquellos que están en terapia intensiva y en el cuidado continuo de pacientes con este tipo de enfermedades respiratorias, entonces estos pacientes deben ser, estos profesionales de blanco tienen que tener todo el cuidado máximo, ¿verdad? En las unidades de salud familiar además deben guardar los mismos cuidados. Probablemente una vez establecida la circulación viral va a ser muy importante hacer un buen interrogatorio, un examen físico, poner un tapabocas en los pacientes. En todos los pacientes respiratorios tienen que recibir un tapabocas y hay cierto tipo de maniobras que por el momento no vamos a poder hacer, como por ejemplo la evaluación de la garganta o el examen. Va a haber algunas limitaciones. Seguramente se van a hacer los ajustes pertinentes para el primer nivel de atención y ellos van a tener un rol muy importante también en el seguimiento de aquellos casos que están aislados. Ministro, quiero aprovechar el punto para no dejar pasar este tema para tranquilidad de los colegas. Sobre el ministro Villamayor, ya se puede decir si se hizo la muestra, hay resultados, cuándo se va a tener resultados, si está en cuarentena o qué ocurre exactamente, porque no sabemos nada de él desde que dio la conferencia. Sí, bueno, él se encuentra en aislamiento, como hemos dicho, todos los pacientes que provienen del extranjero estarán ahí, no necesitan ninguna toma de muestra, salvo que desarrolle síntomas. Ministro, yendo otra vez la misma consulta que le realicé, ¿hay una línea que se debe seguir en las unidades de salud de la familia para la atención de los casos leves? Teniendo en cuenta que si vos no recibís atención, ese caso se puede agravar a una neumonía, necesitar una cama en terapia intensiva y sabemos que los servicios en qué situación se encuentran, ministro. Sí, bueno, en el caso de las unidades de salud de la familia de primer nivel de atención, entonces, como dije, se pone una mascarilla, se hace un interrogatorio, se pueden hacer otros aspectos del examen físico que pueden determinar si es un caso grave o no, que tiene que ser derivado. A partir de esa interpretación, sin la evaluación de la garganta, por ejemplo, entonces se puede derivar a un centro más especializado si así fuera necesario. Yo le voy a pedir disculpas porque todos tienen que tener una agenda, así que si hacemos una última pregunta y por favor cerramos ahí. Bueno, me es difícil lo que le voy a preguntar, pero lo que respecta un poco a tiempo, ¿en qué situación estamos? Porque la consulta de la gente es ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Cuánto tiempo va a pasar lo de la cuarentena? También estas restricciones que hay. A nivel de los otros países, bueno, Paraguay
tiene la menor cantidad de casos. ¿Cómo se puede analizar, digamos, bueno, aprovechando la presencia de todos, de manera sencilla explicarle esto a la gente y que quede, digamos, tranquila también? Sí, bueno, hay varios factores. Por un lado es la progresión del número de casos. Eso es uno de los factores. También el riesgo aumentado o no, el cálculo matemático técnico que hacen los epidemiólogos sobre cuál es el porcentaje de progresión. Después tenemos las características del sistema. Hay muchas cuestiones que se barajan, ¿verdad? Como les decía, un mínimo de 10 días necesitamos para esa valoración. Hay muchos factores que hay que evaluar a nivel gobierno y a partir de ahí vamos a elevar la sugerencia al señor presidente, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Muy amable. De esta manera entonces culmina esta conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, luego de una reunión que se mantuvo entre representantes tanto del Ministerio de Salud. También estuvo presente el ministro del Interior, Euclides Acevedo, el ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, también el presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Huetich. Igualmente, incluso participaron el comandante de las Fuerzas Militares, el general Eladio Casimiro González y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, Laurentino Barrios. Lo más importante que manifestaron al respecto, por lo menos, de esta situación que se vivió aquí, por lo menos, es que a partir de la fecha el Ministerio de Salud estaría ya dirigiendo todos los operativos que van a estar realizándose tanto en el IPS como también en el Hospital de Clínicas, sumándose así de esta manera a este gran despliegue que está realizando actualmente el Ministerio de Salud. Vamos a despejarnos justamente del lugar porque sí, así nos piden los representantes de seguridad. Te dejamos abandonar el recinto, Jorgito, gracias, muy completo. Será hasta el próximo contacto la actualización entonces de los casos de coronavirus y las nuevas disposiciones con respecto al manejo que hará el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 10 de la mañana.